Qué alegría saludarte a ti, mi amigo. Algunos preocupados por los desafíos que van a enfrentar ya este día, algunos yendo para el trabajo, preocupados por las actividades que hacer, otros por un examen que rendir, otros porque tienen una cita en el médico, otros porque hoy no saben las cosas que van a enfrentar o circunstancias que ellos van a tener. Sin embargo, estamos listos y juntos en este momento, para que en este comienzo de día podamos recibir la fortaleza necesaria, podamos colocar nuestra fe y confianza en Dios y juntos podamos encontrar en Cristo nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestra ayuda, o como diría David, nuestro socorro. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores en este recorrido especial de cómo Pablo iba de ciudad en ciudad y cómo a través de su ejemplo, a través de su entrega, podemos comprender lecciones extraordinarias. Yo quiero presentarte aquí el DVD o el DVD, Pablo, el mensajero de la cruz. Yo lo tengo aquí en mi mano para aquellos que están siguiendo la transmisión por YouTube o por Facebook. Aquí pueden ver, es un DVD, esto es un regalo que lo preparamos con mucho cariño para ti. Entonces aquí vas a tener 15 temas. Tuve el privilegio de poder grabar este DVD, tú puedes tenerlo allí en casa. Si lo solicitas en este momento, hay un equipo que está listo para poder recibir allí tu comunicación. Nuestro número de WhatsApp es el +5512 98 100 14 60. Tenemos un tema muy especial basado en la palabra de Dios, y allí hoy vamos a acompañar a Pablo en otra ciudad. Vamos a acompañarle como él llega a otra ciudad muy importante en su tiempo. Sí, muy importante. Te recuerdo que en el programa anterior acompañamos a Pablo cuando él llegó a Berea. Después que en Tesalónica no fue bien recibido, llegó a Berea, y los bereanos era gente noble porque les gustaba examinar la palabra de Dios. Ahora vamos a visitar otra ciudad. Por eso vamos al tema de hoy. El tema de hoy: de la filosofía al cristianismo. Hechos capítulo 17, versículo 22 y versículo 23 dice lo siguiente. Hechos capítulo 17, versículo 22 y versículo 23. Presta atención, yo estoy aquí con mi Biblia. Dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Por qué pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerlo? Es a ese Dios a quien yo anuncio. Es ese Dios que hizo el mundo, las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templo hechos por manos humanas, no es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. ¡Qué lindo! Vamos a acompañar a Pablo ahora en este discurso extraordinario que él hace allí en esta ciudad llamada Atenas. Muy bien, vamos a acompañarle paso a paso. Pablo estaba en Berea, discute con los bereanos, habla de la palabra de Dios a los bereanos, y él tiene que salir de Berea y mira allí los montes altos, o de aquel nevado del monte Olimpo, donde se encontraban todas las divinidades griegas. Entonces, él se dirige a esa ciudad, la ciudad donde no había profetas, sino había poetas. Estoy hablando de la ciudad que era conocida como el Ojo de Grecia. Sí, el Ojo de Grecia. Esa ciudad tenía por nombre Atenas. Atenas es muy reconocida en la historia. Antes quiero contarte un poquito el contexto en el cual Pablo estaba cuando llegó a Atenas, caminó allí por sus calles que estaban repletas de obras de arquitectura y escultura. Arquitectura y escultura. Y aunque ya habían pasado 400 años de su mayor gloria, todavía continuaba linda esta ciudad.
¿Por qué 400 años? Porque recuerda que los romanos fueron los que conquistaron Grecia. Entonces, el mayor esplendor de la ciudad ya había pasado. Vamos a acompañar a Pablo. Él está caminando por esas calles. De pronto él tiene un sentimiento de pena, de tristeza, de dolor. ¿Por qué? Porque ve cantidad de templos llenos de imágenes, llenos de divinidades, ídolos dedicados a dioses que no eran dioses. Préstame atención a lo que estoy diciendo. Ídolos dedicados a dioses que no eran dioses. Mira lo que Pablo dice en 1 Corintios 10:20. Allí dice, versículo 20, antes sino que aquello que los gentiles sacrificaban, a los demonios los sacrificaban y no a Dios. Es decir, gente que levantaba ídolos, esculturas, pensando que adoraban a Dios. Pablo dice, no, lo están haciendo a los demonios. Y para tener un poquito más de este concepto de lo que Pablo está hablando, la idea de por qué él dice esto, allí en Atenas habían aproximadamente 3,000 esculturas. Alguien irónicamente dijo que había hasta más esculturas que personas. En cada lugar había una escultura donde la gente paraba para adorar. Bueno, pero no solamente estaban las esculturas. No. También estaban las famosas escuelas de filosofía. Cuando nosotros estudiamos a Grecia, no hay manera de estudiar Grecia sin la filosofía. Ahí está la cuna. Allí, en el siglo IV y siglo V antes de Cristo, estuvieron los líderes de filosofía. ¿Quiénes? Claro, allí nació Sócrates, allí nació Platón, allí vivió Aristóteles, allí estuvo Pitágoras, allí en Atenas. Atenas era la cuna, Atenas era el lugar ideal, allí nacieron estos grandes hombres que hasta ahora se repite gran parte de su filosofía. Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, todos vivieron en Atenas. En esa ciudad. Así que quiero que imagines que esta ciudad disfrutaba de un prestigio incomparable. Además de la gloria política, porque también Atenas se conoce como la cuna de la democracia. ¿Qué cosa hicieron los romanos? Los romanos cuando conquistan Grecia, dejan que Atenas se administre como una ciudad libre y aliada dentro del imperio. Es decir, ellos no imponen sus reglas en Atenas. Por respeto, por el honor, por la gloria que había tenido Atenas ya en el siglo V, siglo IV antes de Cristo. Porque de allí salieron aquellos grandes hombres con mucha filosofía. Y bueno, hablemos un poquito de filosofía entonces. Para el tiempo cuando Pablo llegó a Atenas, Atenas ya no era la misma ciudad del siglo IV antes de Cristo. No. Resulta que la filosofía se había degradado mucho. La filosofía se había degenerado a sofismas. Y tú preguntas, pastor, ¿qué es un sofisma? Bueno, te lo digo de una manera más simple. Es un argumento falso que se hace pasar por verdadero. Decían que están filosofando, pero no lo era. Era así. Entonces la filosofía se degradó a sofisma. Ahora, la poesía, que era bella también allí en el siglo IV antes de Cristo, ahora solamente se bajó a versos, nada más que eso. Entonces, aquel legado que dejó Aristóteles, que dejó Sócrates, fue desperdiciado y en el tiempo fue perdiéndose. Cuando Pablo llegó a Atenas, no encontró a nadie de la estatura de Platón o Aristóteles. Lo que hacía la gente en Atenas era simplemente repetir todos los dichos, como decía Sócrates, como decía Platón, como decía. Entonces, solamente a eso. En ese momento llega Pablo. Él llega muchos siglos después, estamos hablando del primer siglo después de Cristo. Y la gloria de Grecia está en el siglo V, en el siglo IV antes de Cristo. Han pasado más o menos 500 años, ¿no? Entre la existencia de esos hombres y la llegada de Pablo allí a Atenas. Ahora, ¿qué sucede? Esta ciudad estaba llena de idolatría y filosofía. Bueno, idolatría ya no sabían nada más que inventar. Habían sacerdotes, sacrificios, altares, fiestas, como lo hay ahora. La ciudad estaba, a pesar de que tenía todo insatisfecha, sin esperanza, estaba inquieta. Entonces Pablo, al ver esta situación, que había personas que necesitaban del evangelio,
Él dijo, en esta ciudad yo tengo que predicar el evangelio. Porque él mismo dice, mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Me encanta la manera como él reafirma su concepto sobre el evangelio para esas personas. 1 Corintios 1, 21 dice, puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué cosa está diciendo? Estos hombres, por más inteligentes que creían ser, obviaban, ignoraban la grande sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo van a ser alcanzados? Y él coloca el término por la locura de la predicación. Entonces, él dice, señores, esta Atenas, esta ciudad necesita de Dios. Y claro, ¿qué cosa hace Pablo? Cómo me encanta. Me encanta la estrategia de hombres que cuando van a hacer algo, planifican, piden a Dios sabiduría y saben cómo hacer las cosas. No hacen por hacer. Me encanta la estrategia. ¿Qué cosa hace Pablo? Pablo sabe que allí en la ciudad de Atenas había un punto de encuentro. Bueno, hoy el punto de encuentro son las plazas en algunos países, los parques, ¿sí? Ahí se reúne gente. En ese tiempo, el mercado era el punto de encuentro de todos los eruditos. ¿Correcto? Yo no sé si tú conoces una plaza donde la gente se reúne. Bueno, en el tiempo de Pablo, allí en Atenas, en el mercado, ¿qué cosa hizo Pablo? Pablo dijo, voy al mercado. Y allá en el mercado conversó con estudiantes y filósofos. Pero sabes que él está copiando una idea de algunos filósofos anteriores. Por ejemplo, Sócrates se reunía en el mismo mercado 5 siglos antes. Qué curioso, ¿verdad? Y él, cuando se reunía, la gente se colocaba alrededor y ahí hablaba. Pablo hace lo mismo, pero ahora, mira, usa la estrategia para poder presentar ¿qué cosa? El plan de salvación. Entonces, para llamar la atención, solo que cuando llegó, él se dio cuenta que la gente, los jóvenes, no estaban tan interesados en conocer la verdad. En sí, ellos estaban más interesados en tener curiosidad intelectual. Ojo, te voy a decir una cosa. Una cosa es tener curiosidad intelectual, otra cosa es querer conocer la verdad. Hay mucha gente que tiene mucha curiosidad intelectual. Cuando le hablas de este asunto de historia, filosofía, wow, allí dice, sí, esto me interesa. Colocas la verdad, no quieren saber más. Entonces, esto eran los atenienses. Los atenienses, cuando ven a Pablo, un hombre diferente, se acercan y cuando Pablo empieza a hablarles acerca de las cosas de curiosidad intelectual, ellos están atentos. Les empieza a hablar la verdad, como que se incomodan un poco. Resulta que allí, en el mercado, cerca al mercado, había una plaza que era la Ágora, que era una plaza donde se encontraba el magnífico templo de Atenas, que tenía una belleza arquitectónica media extraña, pero ahí estaba. ¿Qué cosa era la Ágora? Allí en la Ágora estaban los filósofos. Te recuerdo que la filosofía tenía varias ramas, pero ahí estaban dos corrientes de filosofía, de filósofos. Estaban los estoicos y los epicúreos. Ahora te explico de una manera simple, porque probablemente has escuchado mucho en la Biblia, menciona en Hechos de estoicos y epicúreos, que era una de las, como la filosofía se había dividido en dos pensamientos. Y eran dos escuelas rivales, rivales. Entonces, ¿quiénes eran los estoicos? Los estoicos, estos eran los que decían así: el ser humano, préstame atención que hasta ahora sigue esta filosofía, está hecho para vivir en armonía con la naturaleza. Y le encantaba todo lo que tenía que ver con armonía entre el ser humano y el mundo natural. Entonces, esto era la escuela de los estoicos. Pero ellos daban un énfasis, incluso en la supremacía, a la razón, a la lógica del ser humano. Y esto los llevaba a una autosuficiencia individual. Era tipo como un panteísmo materialista. Adoraban todo lo que había, pero al mismo tiempo ellos se exaltaban. Entonces esto era contrario al idealismo platónico o al hedonismo epicurista. Ahora te explico quiénes eran los de Epicurio. Entonces, ahí están los estoicos.
aquellos que piensan que hay que tener armonía con todo y aquellos que ensalzan tanto la razón que eso les hace autosuficientes. ¿Correcto? Yo te puedo explicar muchas cosas más de esto, pero dejémoslo ahí por ser simple la explicación. ¿Quiénes eran los estoicos? Los estoicos o los epicúreos eran un tipo de personas que ellos decían así: el principal objetivo de la vida, señoras y señores, es el placer. ¿No te parece que eso sigue hasta hoy? Sí, esto es de esa escuela, de los epicúreos. Es decir, tú naciste en la vida para disfrutar. Vive la vida, no dejes que la vida te viva. Eso es algo repetido ya desde mucho tiempo atrás. Es decir, esta gente, este tipo de filosofía decía, bueno, tú naciste para disfrutar, para tener placer. Placer, busca placer. Y ese placer es una vida tranquila, libre de dolor, libre de temor, incluso sin miedo a la muerte. Resulta que los estoicos y epicúreos discutían mucho en la ágora. Y la gente se reunía de curioso, ¿verdad? Cuando hay discusión es interesante ver allí. ¿Y quién gana hoy? Solo que es allí donde llega Pablo. Y te voy a enseñar aquí, te voy a mostrar cuál era la estrategia de Pablo. Cada vez que acompañamos a Pablo realmente resulta este hombre cada vez más admirable. Porque él se va allí donde ellos discuten. Ahora, como estos siempre están en contra, por primera vez se van a poner de acuerdo los estoicos y epicúreos en decir que Pablo no tiene razón. Es la primera vez que se ponen de acuerdo. ¿Pero por qué? ¿Qué cosa es lo que hace Pablo? Pablo, como sabía que allí se juntaban estos hombres de las dos escuelas de filosofía, él llega hasta la ágora. Sí, llega hasta allí. ¿Y cómo llega? Préstame atención. Llamando la atención. Y había dos cosas que llamaban la atención de Pablo. Número uno, él tiene una ropa diferente a los de Atenas. Resulta que él tenía un manto desgastado. Pero ojo, esto era con propósito. ¿Por qué razón? Resulta que ellos ya tenían una creencia sobre personas que vendrían con manto desgastado a la ágora. Te voy a explicar aquí en breve qué cosa es lo que creían. Y la segunda cosa que llamaba su atención era su dejo nasal. Yo no sé cómo hablaban los de Tarso. El asunto es que los de Atenas se burlaban de los de Tarso. Así como en muchas regiones, en cualquier país, alguien se burla de otro por el dejo que tiene, como, bueno, aquí se dice por el soutaque que tiene, por la manera de hablar. Entonces Pablo dice, se van a burlar, ¿qué importa? Yo voy a llamar la atención con mi forma de hablar y con mi ropa. ¡Ajá! ¡Qué interesante! ¿Y qué cosa? Él llega hasta la ágora, donde están en plena discusión, con una pregunta que despierta la atención de todos y dice, ¿y cuál es la novedad? Ajá. Y todos dejan la discusión de los epicúreos y de los estoicos y van a Pablo. ¿Y qué cosa hace Pablo? Vamos a ver Hechos capítulo 17, versículo 18. Mira, Hechos capítulo 17, versículo 18. Presta atención allí. Y dice allí, algunos filósofos de los epicúreos, mira lo que te estoy hablando, y de los estoicos discutían allí. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ajá. ¿Estás siguiéndome, verdad? Allí la idea. Estoicos y epicúreos, dos escuelas de filosofía diferentes, discutían allí en la plaza. Llega Pablo, les roba la atención. Y entonces ellos se juntan para escuchar qué cosa dice Pablo. Y Pablo, y ellos, ahí están las opiniones divididas. Y dice, unos dicen, este es un palabrero. Es decir, este es un falso. Otro decía, no, esto es un enviado de los dioses. Aquí va lo que te quiero explicar. Resulta que Platón, 5 siglos atrás, 500 años antes que Pablo apareciese en Atenas, él había dicho en su sabia filosofía lo siguiente, que algunos seres humanos tenían un elevado muy profundo y un conocimiento tan grande que eran llamados sagrados
y enviados por los dioses. ¿Quién había dicho eso? Platón. Entonces, estos hombres eran considerados mensajeros del dios Zeus, según Platón. ¿Correcto? Según Platón, cuando ustedes vean un hombre en la plaza con sabiduría diferente, es porque probablemente sea un enviado de los dioses. Es lo que enseñaba Platón. Pablo sabía que Platón había enseñado eso. Por eso es que se presenta en la plaza con un manto rasgado. Porque Pablo había escuchado que allí en Atenas se decía, cualquiera que se acerque aquí con un mensaje diferente, con un manto rasgado, probablemente sea un enviado de los dioses. Y allí Pablo aprovecha para hablar ¿de quién? De Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué impresionante es este Pablo! ¡Qué impresionante es este hombre! Entonces, esto llama la atención de los estoicos y ellos piensan que están frente a un hombre enviado por los dioses. Y ahí es donde Pablo dice, sí, yo soy enviado no por los dioses, sino por un Dios que murió, un Dios que resucitó, un Dios que es creador del cielo, un Dios que creó todo el mundo, un Dios que está al control de todo. En ese lugar, en la Ágora, donde todos especulaban, donde todos escuchaban a las escuelas de filosofía, aparece Pablo. Aparece como, algunos lo llaman como predicador de los dioses. Por eso es que le dejan allí seguir su discurso. Pero espera, no toda la historia es bonita. No. Ellos se reunieron allí para escuchar a Pablo. Bueno, y cuando están escuchando a Pablo, Pablo les habla de Jesús, porque ese era su mensaje. Ajá. Cuando ellos escuchan la palabra Jesús y la palabra resurrección, ellos como que se incomodan un poco. ¿Sabes qué cosa hace la gente? Les dice, vamos a llevar a Pablo para el Areópago. ¿Qué cosa es el Areópago? El Areópago era el Tribunal Supremo de la antigua Atenas. Entonces, ¿qué cosa era el Areópago? Era un lugar donde mucho tiempo atrás se reunía Demóstenes para hacer sus discursos, para que tengas idea de la importancia de ese lugar. Entonces, allí en ese Areópago había un templo dedicado a Marte. Allí, en ese Areópago. Entonces, ese Areópago era importante porque allí había un grupo de senadores que formaban un concilio jurídico, por eso lo llamaban Areópago. Entonces, allí lo llevaron a Pablo, pero ojo, no para juzgarlo, no. Lo llevaron para que exponga lo que él estaba exponiendo delante de los senadores. ¡Wow! Tú puedes decir, ¡qué bueno! Él está abriendo camino, ya llamó la atención, ahora es llevado para el Areópago y allí en ese lugar va a exponer ante los hombres más educados de la ciudad. ¿Tú crees que Pablo va a perder tiempo? No. Es la única oportunidad que él tiene. Él llega al Areópago, ve a todos los senadores, ve a los de la escuela de Epicurio, ve a los de la escuela de los estoicos y él dice, señoras y señores, yo tengo un mensaje para ustedes. Y ahí está Hechos capítulo 17, versículo 23. Hechos 17, 23. Allí dice, porque pasando yo vi sus santuarios, vi un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerlo, de ese Dios quiero hablarles. Resulta que allí, en Atenas, había un altar junto a otros altares que tenían forma de dioses, un altar que no tenía rostro. Y allí había una inscripción que decía, al Dios no conocido. ¿Quién era ese Dios no conocido? Era el Dios que no tenía una forma. Y mucha gente se iba allí para adorar. Y dice, yo he venido para hablar quién es ese Dios y yo he venido para que ustedes conozcan a ese Dios. ¿Quién era ese Dios? El Dios verdadero. Y él habló allí acerca de Jesús. Y él dijo, ustedes creen en un Dios no conocido. Ahora les voy a mostrar quién es ese Dios. Yo sé que ustedes claman aquí en este altar. Yo les voy a decir quién es ese Dios. Y allí presenta, ¿cómo presenta a Dios? Como el versículo 24, el que hizo el mundo, el que hizo todas las cosas, el que siendo Señor, el que habita en la tierra, el que no es honrado en templo hecho por manos de hombres, ese Dios todopoderoso. ¿Y sabes cómo termina? Mira el versículo 31. El versículo 31 habla, por cuanto ha establecido un día
de ese Dios, el que ha de juzgar a todo el mundo con justicia por aquel que designó, acreditándolo ante todos por haberlo levantado de los muertos. ¿De quién está hablando? Del Dios y de la resurrección de Jesús. Pero allí, ¿qué cosa habla Pablo? De un juicio. Y tú sabes que, ¿por qué Pablo habla eso? Porque probablemente nunca más tendré la oportunidad de hablar a gente tan importante de ese tiempo. Él habla del Dios Todopoderoso, del Creador, de Jesús que dio su vida y resucitó, y habla del juicio. Habla del juicio. ¿Sabes qué cosa me llama la atención? Pablo, si tendría un solo mensaje para hablar a alguien por única vez en la vida, su estructura es: ¿quién es Dios? ¿Qué hizo por ti? Y que un día te va a juzgar. Eso es todo su sermón. Por única vez. ¿Sabes qué cosa pasó? Cuando ellos escucharon la palabra juicio, no les gustó. No. Porque cuando hablas de la palabra juicio, eso te involucra a ti. Y eso tiene que ver con las decisiones que tú tengas que tomar. Porque un día vas a ser juzgado por todo lo que hagas. Eso a la gente no le gusta escuchar. Nos gusta escuchar cosas de motivación, cosas lindas, cosas que no tenga que ver con algo que yo me pueda comprometer. Pero si alguien me dice algo que yo tenga que comprometerme, prefiero no escucharlo. ¿No te parece que hasta ahora sigue esa actitud? Eso sucedió allí en Atenas. Cuando Pablo escuchó o cuando Pablo habló acerca de ese juicio, los atenienses fueron uno a uno, hasta que Pablo terminó hablando solo. Tú puedes decir, Pablo fracasó. No fracasó. ¿Por qué no fracasó? Porque él presentó la única verdad que los atenienses probablemente por única vez iban a escuchar en su vida. Él tuvo pena al ver tantos dioses, tanta perversidad a quienes ellos adoraban. Y este mensaje los incomodó. Especialmente porque los epicúreos enseñaban que somos gobernados por la casualidad y que hay que seguir el camino del placer. Entonces hablar de un juicio es un mensaje que incomoda. Por eso la gente se fue. Y ¿sabes una cosa? Pablo nunca más regresó a Atenas. Nunca más. ¿Sabes? Después de poder analizar toda esta historia, me lleva a pensar en tres cosas. Número uno, hay gente que la única vez que escucha el evangelio de salvación lo rechaza y finalmente va a terminar perdido, no siendo inocente. No. Número dos, hay gente que solamente le gusta escuchar mensajes que no tienen que ver con su vida. Es decir, si tú me vienes a hablar de algo que yo pueda hacer, el poder está dentro de ti, tú tienes poder, charlas de motivación, está lindo. Pero si tú me dices que yo tengo que cambiar de vida, si tú me dices que yo tengo que dejar el pecado, si tú me dices que yo tengo que abandonar cosas, no, ese mensaje no me gusta. Hay gente así. Y número tres, aparentemente Pablo fracasó. Pues no lo hizo, no fue así. Porque en el cielo quedaron registrados que esa ciudad y todos los que escucharon a Pablo no son más inocentes cuando Cristo regrese. Pablo no fundó iglesia en Atenas, pero Pablo hizo todo lo posible para que el mensaje pueda llegar a todos los atenienses. Mi pregunta para ti es, ¿cómo recibes el mensaje de Dios? ¿Con alegría? ¿O prefieres no seguir escuchando? ¿Cómo recibes? ¿Cuál es tu actitud? Es como la de los atenienses. Nadie sabe si el mensaje que esté escuchando es el último que esté escuchando en su vida. Por eso mi mensaje para ti es: arrepiéntete, vuélvete de tu mal camino, corre a los brazos de Jesús, porque un día habrá un juicio y tú serás juzgado de acuerdo a la luz que recibiste. Acepta a Jesús. Acepta a Jesús. Yo quiero orar para que juntos podamos aceptar el mensaje y entregar la vida a Jesús. Cierra tus ojos. Querido Dios, no queremos tener la actitud de los atenienses.
Queremos aceptar tu verdad. Queremos comprometernos con la verdad. Y queremos que cuando escuchamos un mensaje que aunque nos incomode porque es verdad, podamos aceptarlo y podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Toma nuestro corazón. Hay cientos de personas que por curiosidad o por cualquier otro motivo están viendo esta transmisión o escuchando este programa, mas tu Santo Espíritu está trabajando en ellos. Y hoy hablamos acerca del juicio, hablamos de salvación, hablamos de justicia, hablamos de gracia, mas queremos tomar decisiones. Ayúdalos y ayúdanos para que todos podamos tomar decisiones correctas, porque un día pasará nuestro nombre por ese juicio. Y en ese juicio, aquel que no hizo de Jesús su abogado estará perdido. Queremos que Cristo sea nuestro intercesor y abogado. Te aceptamos como nuestro Salvador, en el nombre de Jesús. Amén.